Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. Quiera que nos sintonice, estamos en La Hora que Ortiga, Radio Monumental 93.5 FM y Canal 2, donde confluyen las imágenes con las palabras. Les recordamos que este no es un programa de televisión, es un programa de radio que se transmite por televisión, porque a veces nos hacen comentarios como requiriéndonos las calidades de la comunicación televisiva que tienen características diferentes. Les agradecemos muchísimo que nos acompañen esta noche. Nos vamos de inmediato con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, sin duda que la noticia del día de hoy es: hace pocos minutos fue designada por la Asamblea Legislativa Montserrat Solano como defensora de los habitantes, 29-28, una votación muy reñida. Esperemos que la nueva defensora pueda aglutinar, digamos, a todos los sectores. El papel de la defensoría tiene que ser el de conciliador, el de buscar los puntos de consenso, no el de inclinarse a un lado a otro. A Montserrat Solano hemos tenido la oportunidad de conocerla hace varios años. Yo, desde la perspectiva de mis dos gremios, estoy muy feliz, ¿verdad? Abogada, periodista, una muchacha que ha hecho un gran esfuerzo para estudiar y trabajar en Europa con los grupos más disímiles en materia de derechos humanos, que viene con una gran experiencia, y yo creo que le puede dar un gran beneficio al país. ¿Quién pierde? ¿Quién gana hoy? Desde el punto de vista político, el gran perdedor, el Partido Unidad Social Cristiana, que se compró el pleito por el candidato que surgió ahí de último minuto, y yo creo que gana el país. Gana Costa Rica. Para usted, que ha sido observadora o observador de La Hora que Ortiga y de todos estos tiempos de cambio que vive el país, Montserrat Solano fue apoyada por Liberación Nacional desde un principio, no por ser liberacionista, no tiene adhesión a ningún partido político. Encabezó la lista de seleccionados que hizo la comisión de nombramientos, que unánimemente escogió a 3 personas y ella iba de primera en esa lista. Fue electa con los votos de Liberación Nacional, algunos votos del PAC, votos del Frente Amplio, y eso la convierte en una alternativa interesante en tiempos de cambio. Mujer, joven, profesional formada en Costa Rica, con un posgrado en el exterior y producto de un ejercicio absolutamente democrático en la Asamblea Legislativa. Bueno, en la Procuraduría de la Ética entendemos que ya resolvieron el caso que se llevó a la Procuraduría por que acusaron a don Luis Lieberman, ex vicepresidente de la República, de echarle combustibles a unas patrulleras para ir a una visita oficial a la ley del Coco. Esperamos que en las próximas horas se conozca oficialmente qué sucedió, si hubo un acto irregular o no hubo ningún acto irregular, y esperaríamos que la prensa nacional pueda informarle al país cuál es la resolución de la Procuraduría en este caso. Hablando de actos irregulares, viene una discusión de fondo sobre la dedicatoria del Congreso Nacional Cooperativo al ministro de Trabajo. El ADUCE, que 2 días después de que recibió la dedicatoria, se desmarcó diciendo que no la aceptaba. Lo cierto es que hubo un acuerdo, le fue comunicado, se asignaron fondos públicos para el Congreso, se hizo una publicación abundante en el medio impreso de las cooperativas, y esto ha producido un oleaje ortigoso en ámbitos políticos
que están observando detenidamente al gobierno y a sus integrantes. Y hablando de trabajo, otra roncha que se arma, Código Procesal Laboral. Ayer la Unidad Social Cristiana, el PAC y el Frente Amplio hicieron público un proyecto afirmando que contaban con la anuencia de los empresarios y de los sindicatos y la participación de Liberación Nacional para tramitarlo en un plazo de 2 meses. La historia no termina ahí. Mañana hay un nuevo proyecto de Código Procesal Laboral presentado por otro partido político que considera que aquí no se tomó en cuenta su parecer y el parecer de sectores importantes de la sociedad civil, de manera que el veto sigue vivo para que permanezca o para que lo quiten, y la polémica está abierta. Y hablando de polémicas, los derechos laborales son importantes, uno no puede renegar de los derechos laborales y más bien respalda cuando se dan esos respetos, pero cuando uno ve que a un diputado que ha venido defendiendo tesis en contra de los privilegios y beneficios recibe una liquidación de más de 40 millones de colones, yo digo, a los empleados del gobierno central, eso no le pasa, por supuesto les pasa a los del ICE, y ahora se le arma un conflicto ahí por un problema de deudas, etcétera, pero mi crítica es fundamentalmente por qué hay diferencias tan grandes entre lo que un trabajador de 30 años o de 35 años en el sector público, en el gobierno central, en un ministerio, recibe con liquidación frente a las liquidaciones que reciben algunos trabajadores en instituciones privilegiadas del país. O sea, a mí me parece que es necesario ya, Rolando, definir con claridad una política de empleo público, pero no solo en el gobierno central, es que aquí siempre se culpa a los ministerios, siempre los culpables son los empleados públicos de los ministerios, y donde más privilegios hay es en las instituciones autónomas, donde realmente a veces hay beneficios excesivos y exagerados. O sea, aquí no somos iguales todos, aquí hay una desigualdad a favor de ciertos gremios y de ciertos sectores, y no se vale. Hablando de desigualdades y de no se vale, el pulso por los localizadores GPS en los carros de la Asamblea Legislativa terminó. El directorio dio marcha atrás ante la ortigada que se vino ayer y hoy restablecieron la medida. En mi caso, habrán visto quienes me siguen en redes sociales, ya había definido que mi posición era favorable a que se mantuviera, porque no veo que haya que ocultar de dónde ande un carro oficial que debe andar en una gira y en asuntos de trabajo, y punto. Lo cierto del caso es que marcha atrás y vuelve a haber GPS en los carros de la Asamblea Legislativa. Un detalle, ¿por qué solo en la Asamblea Legislativa? ¿Será que en otras instituciones conviene o no conviene? ¿Es muy caro? ¿Es inconveniente? ¿Es inoportuno? Vaya usted a saber. Recuerde que estamos de tiro al blanco, son mensajes directos sobre temas concretos. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook, si usted quiere acompañarnos en este segmento. Antes de pasar algunas llamadas, Rolando, el Ministerio de Salud le ordena el cierre del mercado de artesanías. Yo no sé por qué le hacen tanto daño al señor presidente y no se define con claridad. Ha habido una diferencia importante por el levantamiento de un veto que toma el señor presidente de la República sobre el mercado de artesanías. Eso ha generado todo un conflicto, ya hay acciones de inconstitucionalidad, ya las acciones de inconstitucionalidad se están tramitando, fueron aceptadas pero resulta que desde el principio había una orden sanitaria del Ministerio de Salud desde el gobierno anterior pidiendo el cierre de ese mercado de artesanía, y ahora el Ministerio de Salud del gobierno de don Guillermo Solís toma la decisión correcta, es continuar con la investigación técnica y decir no hay condiciones en ese mercado de artesanía, y decide ordenar el cierre. Así que todo el tema del veto y todo, realmente fue un zafis. Y la Sala Constitucional acogió todas las acciones de inconstitucionalidad de los amparos para trámite en contra del veto. Eso no significa que hayan resuelto, significa que el proceso sigue, y por lo tanto hay más ruido en la calle 13 bis de San José. Tenemos una llamada en tiro al blanco. Buenas noches, ¿quién nos habla y qué nos dice? Buenas noches, Jorge Arturo José Canicoya. Adelante, don Jorge Arturo. Lo vi en la televisión en un reportaje que dieron sobre su actuación en el asunto del presupuesto.
y usted tenía, quién sabe qué mirada le estaba haciendo a Olga Marta Sánchez, que la tenía asustada. Esa mujer se frotaba los dedos. No sé qué le dijo ni qué ojo le puso usted, pero yo estaba asustado. Le iba a dar un ataque a esa mujer. Con esta cara angelical, ¿cómo me va a decir usted eso, Jorge Arturo? ¿Qué va? Yo te conozco y vos sos parecido a mí. Hay una cosa en eso, el GPS. Tiene razón. Se debería dar un decreto ejecutivo de que todos los carros de el país tengan GPS y que pertenezcan al gobierno y a las instituciones autónomas, porque si necesitamos economizar dinero, una manera de economizar dinero es que haya control absoluto de los carros, no haya de uso discrecional, porque hay mucho desperdicio. Recuerde aquella señora que se fue a hacer un almuercillo ahí a Ceruti y costó 700,000 colones. Muchísimas gracias a don Jorge Arturo Fonseca por su aporte en Tiro al Blanco. Hablando de temas calientes, revive la idea del grupo de notables reunido en la administración pasada de que debería aumentarse el número de diputadas y diputados. ¿A usted qué le parece? La Ortiga CR, la hora que Ortiga, o 905-222-0000. Menudo tema. Más diputados. Sí, no, por qué, para qué, cómo. Bueno, primero Ana Isabel Ruiz dice: ya el pueblo no aguanta ni servicio eléctrico ni costo de combustibles. Por cierto, Rolando, en ese tema, lamentablemente otra textilera anuncia la salida del país, y aquí tiene que ver con el tema energía. Volvemos a hacer un llamado a la reflexión. No podemos esperar 18 meses para tomar decisiones en materia de energía. No es posible, eso es imposible. Entendemos, nos decían hoy, que es que dentro de 18 meses entra un proyecto nuevo del ICE, pero hablando con especialistas hoy nos dicen que eso es insuficiente, y cuando nos hablan de que es que son energías renovables, y uno oye a veces a periodistas y a gente hablar de energías renovables, hoy me hacía un análisis un técnico y me decía Rolando, bueno, sí, pero las energías renovables depende de la naturaleza. Si no llueve, la energía hidroeléctrica no funciona. Si no hay viento, la energía eólica no funciona. Es lo que llaman, digamos, energías no firmes. Las energías firmes son lamentablemente el petróleo, el gas, que es un tema que yo creo que vamos a rescatar aquí en el programa en los próximos días. Eso es un tema que tenemos que hablar. Lo cierto es que efectivamente ya nadie aguanta el aumento en los precios de la electricidad fundamentalmente, y sobre todo el sector productivo, que al final es el que genera empleo. Bueno, y en este mundo de los si aguanta, no aguanta, el Foro Nacional de Vivienda se calza las espuelas para contender con el gobierno. Consideran que los están tratando de quebrar por la discordia que tienen sobre el manejo de bonos y de recursos para solidaridad social en materia de vivienda. 905-222-0000. Tenemos otra llamada en Tiro al Blanco. ¿Quién nos habla y qué nos dice? ¿Aló? Carlos Corrales. Adelante, don Carlos. Si le baja el volumen a su radio, nos entendemos mejor. ¿Ahora? Perfecto, adelante. Es para opinar sobre ese proyecto de aumentar el número de diputados. Usted mencionó algo de eso, ¿verdad? Ahorita. Sí, señor, adelante. Ya, y sería un problema más grande para Costa Rica. Ya estamos cansados de una asamblea legislativa, de todas, devaluadas, dedicadas a pelear, a intereses personales, a no ver las necesidades del país en realidad. Y y si todavía quieren crear más puestos para que se cargue más el presupuesto nacional, esos salarios con todas las cosas buenas que tienen esos puestos, gasolina, carros, salarios altos y otro tipo de cosas que son positivas, pero para los diputados. Muchísimas gracias a don Carlos Corrales por su llamada. Ortigoso con el tema de más diputados. Bueno, ojalá que ese tema vamos a tener que retomarlo, porque aquí están entrando en el Twitter, en el Facebook, un montón de comentarios de eso. Unos que están a favor de más diputados, pero que hay que cambiar las circunscripciones. Otros que no hay que cambiar las circunscripciones, que no va a haber más diputados, pues sí la forma de elección de los diputados. Así que ese es un tema que yo creo que debemos traer aquí en algún momento
directamente el programa. Está en carne viva el tema con pura ortiga alrededor. Buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, buenas, Julio Blanco de Coronado. Adelante, don Julio. Sí, bueno, mira, estaban hablando ahora del tema de la energía. Qué complicado este tema acá en el país, porque con todo respeto a los periodistas, ¿verdad?, que han hablado un poco en los medios, creo que hay una desinformación total. Bueno, yo soy ingeniero de todo este tema. Yo creo que no estaríamos hablando de este tema si ya el proyecto de Iquitos estuviera en operación y con el respeto del caso nos dejáramos de cosas, de consultar. O sea, yo sé que hay que respetar a la población indígena, por supuesto, pero creo que esto ya pasa a lo absurdo. El proyecto de Iquitos de manera original era el análogo a lo que es hoy en día Arenal. ¿Qué haríamos hoy si no tuviéramos el proyecto hidroeléctrico Arenal? Hago la pregunta. ¿Por qué no Iquitos en la capacidad original? Creo que hay muchos intereses privados y no se le ha metido el dedo en la llaga. Luego, el tema de los paneles solares, la verdad es manejado de manera muy, un desconocimiento total técnico, y es un problema el tema de los paneles solares a producción a gran escala. Muchísimas gracias por su llamada, don Julio Blanco. Precisamente por eso nuestra compañera en esta empresa, Amelia Rueda, ha mantenido una campaña consistente y tenaz en el tema de paneles solares para tratar de crear una conciencia nacional al respecto. Estamos en Tiro al Blanco, vamos próximos a cerrar este segmento. Un tema, señor Víquez, dice: el cierre de lo que hablamos ahora es sobre el edificio donde los iban a reubicar, no en calle 13 donde están ahora. Sin embargo, la información oficial que tenemos es en calle 13 donde están ahora, así que nada más para la aclaración, pero hay una persona que está planteando el tema, y hay otro tema ahí Ortigoso. El ministro del MOB dijo que el MOB no caminaba porque tenía muchos abogados e ingenieros, y entonces un Ortigoso pregunta: ¿y el ministro del MOB qué es? Abogado. Muy bien, punto final. El impuesto solidario podría prolongarse en el tiempo. Resultó exitoso en su primera fase, permitió recaudar más de 4.000 millones de colones, ahora han dado cerca de los 3.000 millones de colones, y podría consolidarse como una fuente interesante para mayor recaudación y proyectar recursos en áreas de interés social. Cerramos Tiro al Blanco, nos vamos a un segundo y volveremos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Muy contenta, me parece demasiado interesante, emocionante, lo vamos a disfrutar mucho, el regreso de la hora de la Ortiga. Recuerdo los temas, la crítica, la chota, el análisis que se hacía de diferentes temas nacionales. De verdad que lo estamos esperando. Mi nombre es Rosibel Ramos, diputada del PUS. Desde hace varios años escuchaba este programa tan simpático, La Hora que Ortiga, y realmente que aprendí mucho de política escuchando la sabiduría de Rolando González y quienes le acompañaban hablando del devenir de la vida social y política de este país. Les recomiendo, ahora que inicia una nueva temporada de La Hora que Ortiga, a que sigan escuchando. Mi nombre es Ronald Vargas, diputado del Frente Amplio. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Buena Nota. Es momento de las noticias positivas. El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Salud, nos anuncia un decreto que permitirá simplificar y acelerar el registro de productos en el Ministerio de Salud. Esto es una excelente noticia, y más cuando la aderezan avisándonos que estará en vigencia y produciendo efectos en un plazo relativamente corto. Por eso, hoy reconocemos como la buena nota del día esta noticia del Ministerio de Salud. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones.
Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Previo a Fuego Cruzado, les recordamos que en un día igual a este en fecha, pero en 1901, falleció Monseñor Bernardo Augusto Til, segundo obispo de Costa Rica y benemérito de la patria. Hoy, para el Fuego Cruzado, hemos invitado a una figura muy importante en la vida de las y los habitantes de este país. Observen que no digo de las y los costarricenses, es mucho más que eso. Hablamos del ministro de Seguridad, don Celso Gamboa, que amablemente comparte con nosotros esta noche y con quien vamos a hacer un ejercicio de Fuego Cruzado. Desde luego, usted podrá participar, 905-222-0000, línea telefónica, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Yo quería, señor ministro, buenas noches. Yo quería, antes de hacer una pregunta más global, dado que estábamos con el tema de los GPS, desde el punto de vista de seguridad yo tengo algunas dudas. ¿Es conveniente que todos los carros del país, de los ministros, del presidente, los vicepresidentes, de los funcionarios públicos de alto nivel tengan GPS para controlarlos? Bueno, primero que todo, muy buenas noches, don Rolando, don Carlos. Para mí es un privilegio estar en este programa que hace mucho tiempo no escuchaba, que escuché de muy joven y que nunca imaginé participar en él. Es un privilegio. Hay varios aspectos que se deben analizar desde el punto de vista de seguridad de Estado, sobre todo en determinadas personas y dependiendo del tipo de uso de bien. Hay bienes de uso discrecional, como los que están contemplados en la ley de tránsito, donde determinan los funcionarios específicos que tienen la potestad de utilizarlo en razón de su cargo. Estas personas tienen una distinción especial y un fuero privilegiado precisamente porque sus funciones comprometen la integridad e incluso en algunos grados la seguridad del Estado. Imagínese usted un vehículo del organismo de investigación judicial, de la policía de control de drogas, que hace operaciones encubiertas, que está totalmente inmiscuido, dentro de o revuelto con ampones, con gente que se dedica al tráfico de drogas, al tráfico de personas, al tráfico de armas, y que en algún momento se pudiera filtrar y o detectar mediante hackeo la señal de GPS que tiene inserta. Bueno, esto constituye un riesgo. También dentro del mundo y el ámbito de lo privado hay figuras que por su nivel y por su estatus tan público que tienen, y por ejemplo el presidente de la República y otras figuras del Estado, no es conveniente por un tema de seguridad nacional tampoco que en todos los casos se utilice un sistema de ubicación georreferencial como este, porque puede traer problemas para la seguridad de la persona, sobre todo cuando se convierte en un objetivo político y por qué no en un objetivo militar eventualmente. Bueno, aquí ya le empiezan las ortigadas. Don Celso dice presicosi, así se llama aquí en Twitter. ¿Qué siente usted cuando el gobierno de Guillermo Solís critica al gobierno anterior del que usted fue parte? Y le amplío la pregunta. Usted fue viceministro, director de la DIS, el gobierno anterior es ministro, no es lo mismo ser ministro que ser viceministro, las responsabilidades son diferentes, usted es ministro. ¿Cuál es el sentimiento? ¿Qué lo diferencia de las funciones anteriores a las de ahora? ¿Cuál es lo que puede marcar las diferencias entre su ejercicio anterior y el ejercicio actual? Bueno, hay varias cosas que debemos reflexionar. Yo no solo fui viceministro de la de Seguridad, sino que también fui viceministro de la Presidencia y también director de Inteligencia y Seguridad Nacional. Hay varias cosas, sobre todo en el tema del reconocimiento expreso que hace el presidente Luis Guillermo Solís, carente de cualquier tipo de mezquindad, en darme continuidad frente al Ministerio de Seguridad Pública, porque hay situaciones que en efecto están funcionando, que le están trayendo beneficios tangibles a Costa Rica, como lo es el aspecto de la seguridad ciudadana, y bueno, en un acto de desprendimiento propio y de reconocimiento de que hay buenos trabajos, pues decide mantener una idea de trabajo y conserva al ministro de Seguridad Pública. Por supuesto que yo hice tenía un gran grupo de trabajo en su momento con Mario Zamora,
con mi compañero Walter Navarro, allá bregamos suficiente, desde la DIS también, y acá y en el Ministerio de la Presidencia con Carlos Ricardo Benavides y con Gustavo Alvarado también. Fue una dupla interesante, fue una carga de trabajo muy amplia, pero el bagaje de conocimientos que me ha dejado esta experiencia, por supuesto que sigue al servicio del país. Y lo más interesante de esto es que un político que se preocupa más por la seguridad de su puesto que por la seguridad de su país está mal ubicado, y definitivamente cuando usted actúa sin cálculo político se ven resultados como en realidad pues siempre ha sido un trabajo muy técnico. Yo no tuve el privilegio de iniciar el gobierno de doña Laura Chinchilla, sino que me incorporo a él el 11 de mayo del año 2011, fecha en la que podemos notar un salto cualitativo en la prestación de servicios de seguridad ciudadana gracias a una política integral que se había desarrollado desde gobierno, no propia. Tampoco puedo atribuirme logros que no son míos, pero sí parte de ese know-how tan importante sigue estando al servicio del país. Y las críticas que se puedan hacer o no a otras carteras de gobierno pues me son ajenas, pero lo que sí hay, por ejemplo, es un reconocimiento expreso muy válido a que, bueno, todavía falta, por supuesto, me lo ha exigido el presidente de la República, pero de que la ruta es la ruta correcta. Vamos ya se ven las luces del aeropuerto hacia donde pretendemos aterrizar en materia de seguridad ciudadana. Eso pues dice mucho de la honestidad y claridad y transparencia con la que el presidente Solís puede referirse al ejemplo de mi continuidad. Por supuesto que me une un cariño y respeto a la expresidenta Chinchilla, a mis compañeros de gabinete. Sin embargo, ahora laboro como un profesional al servicio del presidente Luis Guillermo Solís. En la campaña electoral, a algunas personas que no podíamos por razones especiales participar en el proceso electoral, lo veíamos, digamos, un poquito de largo, nos llamó mucho la atención que el tema de seguridad desapareció, no fue un tema de campaña electoral, y entonces lo primero que uno decía es que en seguridad no se puede dormir, que el tema más bien debe ser un tema cada vez más creciente. En estos 100 y pico de días, el tema de seguridad ha crecido, es prioritario en el gobierno, o simplemente pasó a ser un tema igual que los otros. Bueno, es prioritario. Mi tema dentro del gabinete del presidente Solís es no ser tema. La seguridad ciudadana no debe ser tema. En estos días hemos estado en la palestra por algunos sucesos. Sin embargo, el país debe medir al Ministerio de Seguridad Pública por lo que deja de pasar. Fíjese que recientemente, ayer estuvimos en San Carlos atendiendo un problema de seguridad ciudadana con el presidente Solís. Llevamos 6 patrullas, llevamos una buseta, llevamos una gran cantidad de equipo móvil y de hombres y mujeres para resguardar Ciudad Quesada. Y estamos hablando que San Carlos sufre en el año 2013 un aumento del 27% en los delitos contra la propiedad de enero a septiembre del año 2013. Y de enero a septiembre del año 2014, pero más corto aún, bueno, sufre del 27%, un aumento del 23%, o sea, 4 puntos menos. Sin embargo, en este momento sí pretendía serse declarado como emergencia. Nadie dice, por ejemplo, que San Carlos sufre respira, gracias a Dios, un descenso del 77% en la tasa de violencia. Eso es una cifra que es verdaderamente admirable en comparación al mismo periodo del año anterior. Esto, ¿qué dice? Que la policía ha maximizado sus capacidades, que se ha dado una continuidad a la inversión en movilidad, a la inversión en tecnología, con réditos que hoy son tangibles para la población de San Carlos. Esto acontece exactamente con lo mismo con la provincia de Limón. Hoy estamos viendo cómo en estos días de septiembre han asesinado 4 personas en la provincia de Limón. Se habla en los medios suceseros de ola de violencia, de escalada en la violencia. ¿Y qué haríamos si en este momento yo le refiero a Costa Rica, estadísticamente, porque aquí los muertos no se esconden, que hay en Limón un 24% menos de personas asesinadas en el mismo periodo de enero a septiembre que en el año anterior? Y el año anterior no teníamos ola de homicidios. Y al día de hoy tenemos 48 personas menos asesinadas que al 8 de septiembre de 2013. Y en estos 115 días tenemos casi 32 personas menos asesinadas. Esto
Esto se debe a muchas cosas, por supuesto que se alinean las estrellas, sin embargo, en materia de seguridad yo tengo clarísimo que nunca es suficiente y cualquier error, cualquier episodio de violencia puede exaltar a la población, puede exaltar a la opinión pública. Sin embargo, cuando analizamos números fríos, nos damos cuenta que la normalidad se mantiene en temas de seguridad. Estamos en la hora que Ortiga con el ministro de Seguridad, Celso Gamboa. Nos dice Eduardo Blanco: la DID fue creada en 1994-84 con los votos de Rolando González, Antonio Álvarez. Falso. Y le dice otra persona, y Otón Solís. Quienes la crearon ahora quieren cerrarla. Falso. Dice el ministro que es falso. Yo debo decir que todavía no está claro quiénes quieren cerrarla. Lo que está claro es que el gobierno quedó de mandar un proyecto de ley y no ha llegado. Mientras tanto, en la asamblea la bola sigue rodando. 905-222-0000, acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Estamos con don Celso Gamboa, ministro de Seguridad. Muy reconocido el esfuerzo que realiza en San Carlos. Hay un reflejo mediático prácticamente instantáneo de esa gira, de esa acción y de la presencia que ha tenido el Ministerio de Seguridad. Eso en San Carlos, eso en Limón. ¿Cómo siente el ministro de Seguridad la acción de su ministerio en el Valle Central? Bueno, es un accionar que es día a día. Sobre todo hay una planificación ya del cuatrienio de lo que vamos a hacer y del comportamiento de criminal. ¿Cómo se va a comportar la delincuencia durante los próximos 4 años? Algunos dirán, mire, que es Celso más atrevido en especularlo, pero a los que nos apasiona y nos encanta el mundo de la criminología y de la prospectiva en materia criminal, podríamos referir que si se mantiene la misma inversión en seguridad, si se mantiene la misma inyección de recurso en cuanto a cantidad de personas y recurso móvil, y poco a poco se siguen mejorando las condiciones de la policía, vamos a mantener la contención del fenómeno criminal y a seguir con la tendencia de la reducción de la tasa de violencia de Costa Rica, que esta es la apuesta correcta. No hay que inventar el agua tibia. Muchos criminólogos trabajaron en el proceso de integración del plan de seguridad, que me toca colaborar con una parte de ese proceso. Sin embargo, es una metodología muy constante en donde no se pueden tomar medidas al calor del momento, sino que no desapegarse de ese método científico para el control de la criminalidad, que le va a dar réditos muy tangibles al país. La reducción de la violencia en un país es sinónimo de mejor acompañamiento al desarrollo, es sinónimo de mejor acompañamiento al tema turismo. El país se vuelve más atractivo y sobre todo le quita y le resta preocupación al ciudadano, dejando que otros nos preocupemos por un tema tan serio como ese. Tenemos otra llamada en línea. Buenas noches. 2 tenemos, las vamos a recibir seguidas para que el ministro de Seguridad se refiera a sus contenidos. ¿Quién nos habla y qué plantea? Mi nombre es Rafael Charpentier. Yo estoy más o menos a medias de acuerdo con el señor ministro, pero siento que el discurso del señor ministro es falacioso, porque el problema de la seguridad social es un problema real, no es un problema de estadísticas. Y además el problema es un problema socioeconómico que se refleja hacia allá, no hacia acá, no es al revés. No es que la delincuencia se refleja a la sociedad, es la sociedad la que produce la delincuencia, producto de todos estos problemas sociales de falta de dinero, falta de empleo, falta de un montón de cosas que faltan en la sociedad que producen la delincuencia, pero no es al revés, como lo está planteando el señor ministro. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamado, don Rafael Charpentier. Tenemos otra llamada en línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? Muy buenas noches. Sí. Le habla Luis Esquivel Porras. Luis. Sí, el ministro. Es muy interesante lo que plantea don Celso, ¿verdad? De su gran experiencia en el área de seguridad, lo que logró adquirir conocimiento en el gobierno anterior, ¿verdad? Pero yo planteo lo siguiente, Rolando. Existe en este momento un convenio, o más bien un convenio que existió con el convenio alemán hace muchos años, donde se creó el ministerio interministerial, el taller interministerial del ministerio. Ese taller hoy por hoy está siendo desmantelado.
donde se arreglan patrullas. Se está quitando el área de ese taller y se le está dando espacio al COSEBI. Se le está dando más importancia al área administrativa del COSEBI que al arreglo de radiopatrullas. Muchísimas gracias a don Luis Esquivel por su llamada en Twitter. Sí, Pepe Figueres. Pepe Figueres dice que don Celso fue exitoso. ¿Cómo es la historia? Dice Celso Gamboa solo ha cosechado los éxitos de la administración anterior. ¿Qué hará ahora que no lo apoya el PLN? Y hay otra pregunta por aquí que es en la connotación progresista de don Luis Guillermo, ¿se va a implementar algún cambio en la política sobre drogas? Yo supongo que es la tesis de la discusión del uso de la marihuana o una discusión que hubo sobre el despenalizar a los choferes que llevaban cargamentos de drogas. Tenemos otra llamada pendiente. Buenas noches. ¿Quién nos habla y qué nos dice? Adolfo. Adolfo, don Adolfo. Los ajustes de cuentas. Don Adolfo. Por televisión. Don Adolfo, ¿cuál es su apellido? Campos. Adelante, por favor. En lo que he visto por televisión, donde salió un mexicano ahí en Calle Fallas y donde salió otros mexicanos en un ingenio de Guanacaste, todos aparecen nacionalizados, casados con costarricenses, que me imagino que son indigentes. Mientras eso no se arregle, esto va a seguir igual. Yo creo, no sé si estaré equivocado. Aparte de eso, don Celso, usted sabe que yo conocí a su abuelo y como aguacates de los que él llevó a Filadelfia, y lo aprecio mucho. Gracias. Muchas gracias y un saludo hasta el infierno al Chamuco, que nos está escuchando en la entrevista de don Celso. Muy buena sintonía. Tenemos 2 llamadas más, recibimos estas y paramos para que el ministro pueda responder. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, soy Gerardo, hablo de San Carlos. Don Gerardo, ¿cuál es su apellido? Brenes. Adelante, por favor. Mire, espero no sufrir persecución por lo que voy a decir. En seguridad pública siempre se maneja la fluctuación de las cifras. Quiero decir que esa fluctuación no necesariamente se debe a la acción policial. Pues es casi imposible que los números y las cifras en delitos y en muertos y en asesinatos se repitan. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que la compra de ese montón de carros, sinceramente le digo, me parece que por ahí es un negocio que se hizo para venderle carros al Estado. Tengo entendido que es de Purdimotor, de Javier Quiroz, por allá de la cosa, el liberacionista, ¿cómo se llama? Aporta las campañas y cosas por el estilo, pero los policías no tienen ni siquiera una caseta y las delegaciones dejan mucho que hablar. Por último, si se quisiera combatir la delincuencia, lo primero que tienen que hacer es restringir esta migración masiva de toda esta basura que nos viene de otros países. Buenas noches. Muchas gracias a don Gerardo. Quisiera decirle, porque esto nos sirve para ir alineando el programa, aquí el respeto es norma de acatamiento obligatorio y la xenofobia no va con nosotros. Puede haber gente indeseable, puede haber gente deseable, y la mezcla cultural es lo que ha producido este maravilloso país. Entonces, vamos despacio con esos temas, por favor. Siguiente llamada, y ahí paramos para que don Celso pueda referirse a las intervenciones. ¿Quién habla? Aló. Sí, ¿quién nos habla? Buenas noches, compañero. Le habla aquí un vecino de Quepos, barrio Bellavista. ¿Y cómo se llama el vecino de Quepos? Iván Corral Guido. Adelante, don Iván. Para decirle al señor ministro de Seguridad que por favor lo visite aquí a Quepos y estamos mal con la seguridad ciudadana, viera. Mañana estoy allá, por cierto, sí. a las 9 de la mañana. Sí, por lo menos que hagan operativos ahí en el Cocal. Eso está tremendo. ¿Cómo es posible que frente a una escuela estén fumando, una casa donde vendan droga, estén fumando droga y eso? Muchísimas gracias por su llamada. Respuesta instantánea, don Celso. Bueno, ¿y a dónde va a estar tal vez, don Celso? Si se puede saber para que los vecinos de Quepos puedan ir a plantear alguna cosa. Mañana tengo una reunión en la Cámara de Turismo, la dirección exacta no la conozco, me acompaña el ministro de Turismo Wilhelm von Breiman. Vamos a discutir temas de seguridad específicamente en la zona que están afectando al turismo y también a la población local. Estamos en esa situación. Dos cosas. Lo más simple del mundo para el señor que llamó de San Carlos es trasladar el problema a los extranjeros. Déjeme desmitificar eso con cifras, porque sí, es que con cifras, con lo que es susceptible de ser medido, es lo que se puede desmentir.
Lo más fácil es decir que son los extranjeros los que tienen este país como lo tienen, pero de acuerdo a la estadística de la cantidad de personas que tenemos procesadas y que están en este momento en prisión, déjenme decirles, costarricenses y compañeros acá de panel, que el 95% son costarricenses. Somos nosotros mismos los que estamos robando, somos nosotros mismos los que estamos traficando, somos nosotros mismos los que estamos violando. Dejémonos ya de echarle la culpa a los migrantes. Si fuera todo tan simple, definitivamente el país tuviera otro tipo de soluciones. Luego, atreverse a sugerir componentes por el tema de compra de vehículos, es importante que se adentren en la Contraloría General de la República, que estudien el convenio marco de compra de vehículos que tiene el Ministerio de Seguridad Pública, instaurado desde la administración anterior y que vence hasta el 2018, en donde el Ministerio de Seguridad Pública solamente asigna los recursos al convenio marco y es el convenio el que actúa absolutamente solo. El ministro no tiene ningún tipo de injerencia en la marca y tipo de vehículo que se está requiriendo, sobre todo para aclarar y despejar dudas. Y en el tema que señalaba el primer comentarista, por supuesto, la seguridad ciudadana de este país no solo se resuelve con policía, es un esfuerzo mancomunado, interinstitucional, dentro de todas las instituciones del Estado, pero también de la comunidad, que tenemos que jalar parejo. ¿Qué pasa? Que la fuerza pública es quien más se ve, porque somos el primer ente de respuesta. Estamos en casi todos los distritos de este país y llegamos a absolutamente todo, desde un panal de avispas, que si lo revienta un chiquillo, llaman a la policía llega, hasta las situaciones más graves e inconcebibles que he logrado observar y ver durante los 20 años que he estado vinculado al mundo de la seguridad. Entonces, lo más claro del mundo es saber que no con policía, sino con una creación de oportunidades, con inversión en obra pública, con atracción de inversiones, es como se logra el verdadero desarrollo de un país, y que precisamente otros países que han alcanzado esos niveles de desarrollo tienden a lograr mejores niveles de seguridad ciudadana. Eso es muy claro. Sin embargo, hay problemas inmediatos y tenemos que darle respuestas inmediatas, porque la población no puede estar expuesta a este grupo pequeño, minúsculo de delincuentes que la tienen sumida en temor. Ministro, la política de drogas, sí. Perdón, en el tema antidrogas hemos desarrollado ya el Plan Nacional Antidrogas, que vence en el año 2014. ¿Se mantiene la misma política, es más flexible? Es la misma política. En este momento hay proyectos que provocan discusión en foros, como el del diputado Marvin Atencio, como lo que propuso el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina. Son temas que provocaron en este gobierno, y provocaron en el gobierno discusiones teórico-prácticas, empíricas de algunos, sobre la viabilidad o no de la legalización. Lo que sí debe tener claro cualquier país que opte por esta vía es que no puede ser única y exclusiva de un solo país, porque si no se convertiría esto en un lugar sumamente complicado para la gente para los que no utilizamos drogas. Debe haber una política regional, y don Carlos, dudo muchísimo que Latinoamérica en pleno se ponga de acuerdo en un tema tan sensible, o que al menos yo esté vivo para lograr ver eso. Estamos en La Hora que Ortiga, hoy con el ministro de Seguridad, Celso Gamboa. Hemos tenido diversidad de intervenciones por teléfono, por Twitter, por Facebook. En Twitter, La Ortiga CR. En Facebook, La Hora que Ortiga. Por teléfono, 905-222-0000. Tenemos 2 llamadas en línea. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Aló? Sí. Gracias, muy amables, que Dios me los bendiga por darme la oportunidad de participar. Mi nombre es Moisés Rivera Guillén, aquí de San Pedro Montes de Oca. Adelante, don Moisés. Mire, felicitar a don Celso y a ustedes por darnos la oportunidad de participar, y felicitarlo porque en realidad la cuestión de seguridad es muy compleja, como todo lo que es en la administración pública, que hay que tener mucho colmillo, como lo tiene don Celso, para atender un montón de problemas y situaciones que se presentan cada día, ¿verdad? La opinión mía es la siguiente. Yo no sé, en cuanto a eso del helicóptero, pues no lo veo malo en tirar desde el aire, pero yo recomendaría como tener más vigilancia en los barrios en cuanto a lo que es policía en la noche en vehículos, porque yo viajo de madrugada, va al trabajo, y yo veo que a veces hay poca policía en la madrugada cuando se ocupa toda hora, pero más a ciertas horas como es la madrugada. Y desearle muchos éxitos a don Celso, y felicitarlos a ustedes, don Rolando, y a don Carlos Roberto por
por la oportunidad y muy constructivo el programa. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias, don Moisés. Tenga buenas noches. ¿Quién sigue con su llamada? Buenas noches. Me habla José Mora. Don José, adelante, por favor. Un saludo a Roberto y a usted, señor González. Mire, el señor... Hoy lo vimos a José, ese mismo José. Sí, el mismo. Ok. Para don Celso, yo lo quiero felicitar cuando fue viceministro. En una sola conversación se nos abrió una caseta aquí en Atillo, dejó de ser viceministro y la caseta está cerrada, Atillo 6. Espero a ver qué posibilidades hay de que se pueda abrir de nuevo como lo hizo la vez pasada cuando era viceministro. Y contarle al señor ministro que hoy el IMAS acaba de comunicar que 10.000 mujeres no tendrán los ingresos del programa Manos a la Obra. Lamentablemente era el programa estrella del IMAS, no del gobierno anterior, no del IMAS, porque a todas estas mujeres se les obligaba a trabajar a cambio de un incentivo que se les daba. Hoy el IMAS ha cerrado el programa simplemente y 10.000 mujeres han quedado, y algunos varones han quedado sin ingresos. Muchas gracias a José Mora. Eso es caldo de cultivo para atenderla por ustedes, señor ministro, porque eso va a producir problemas serios de las familias de menor y escasos recursos. Muchísimas gracias por su llamada. Siguiente, y creo que ya vamos cerrando en materia de llamadas y accesos, pues entramos en la recta final. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Sí. Don Rolando González, mi respeto y los compañeros, al señor ministro Gonzalo Gamboa. Quiero felicitarlos, lástima que hay delegaciones, hay autoridades. ¿Con quién hablo? Para servirle, con Sergio Salazar. Adelante, don Sergio. Mire, yo deseara es que hay autoridades en el pueblo donde ellos lo acusan a uno mismo. No puede dar quejas uno, donde hay menores de edad repartiendo drogas y ellos mismos lo acusan a uno. Muchas gracias por su llamada, don Sergio. Dos llamaditas más. Buenas noches. ¿Quién nos habla? ¿Aló? 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 Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Con Ernestina Arce. ¿Quién? Doña Ernestina Arce, de Desamparados. Adelante, doña Ernestina. ¿Cuál es su inquietud? La inquietud que yo tengo acerca de la Asamblea Legislativa, en cuanto a que todos los afectados de Nemagón, que tenemos 40 años de sala de espera, de una indemnización bien, bueno, pues no debidamente como tiene que ser, pero tampoco engañosa como ya nos hicieron una. Por ejemplo, en el 2006 nos hicieron un pago de 1.240.000 colones. Con eso supuestamente la Asamblea Legislativa está diciendo, bueno, la Asamblea Legislativa, no, el Instituto Nacional de Seguro está diciendo que es una indemnización bien pagada, y eso no es así, porque nosotros fuimos engañados trabajando en las bananeras sus siguientes años bajo el agroquímico de Nemagón, y estas son las horas que a nosotros no son indemnizadas como tiene que ser. Muchísimas gracias. Le comento que tengo la impresión de que hay otro proyecto de ley en la Asamblea Legislativa en trámite. Déjeme indagar y lo podemos comentar en otro programa. Última llamada, últimas dos llamadas de la noche. ¿Quién nos habla? ¿Aló? ¿Aló? Pasamos a la siguiente. Sí, ¿quién habla? Buenas noches, Francisco Villalobos de Alajuela. Adelante, don Francisco. Felicitarlos a ustedes y a don Celso. Me parece que la seguridad es algo muy delicado. Los policías arriesgan todos los días sus vidas, pero tenemos un gran problema con los jueces de este país. No puede ser posible que agarren a un delincuente con las manos en la masa, como decimos, y que un juez diga que el hombre tiene domicilio fijo y hasta un brete, y por eso lo sueltan. Y yo he escuchado donde dicen en la calle, jale a tortear porque ya tengo tantas que en la cola y ahorita me encierran. Muchas gracias a don Francisco Villalobos, un punto crítico. Última llamada. Buenas noches. ¿Me le baja el volumen a su radio, por favor? ¿Aló? Muy bien, don Celso, don Carlos, les devuelvo la guitarra. Pablo 7 César nos dice, don Celso,
pero tampoco se puede esconder que el país es muy permisivo con el ingreso de extranjeros delincuentes. Y hay otra pregunta que nos hacen: ¿cómo está la situación en el sur-sur? José Sánchez dice: ministro, lo felicito por su buen desempeño, ¿qué acciones se están tomando en materia de migración? Y José Manuel Salas nos manda un mensaje y nos dice: saludos manudos. Eso para dejarlo ahí también. Eso es un buen reconocimiento. Yo le mando un gran saludo a los limonenses. Hay varias cosas en cuanto Perdone, dice Eduard, necesitamos más ministros como Celso Gamboa. Muchas gracias. Más ministros como Celso Gamboa. A mí en lo personal me da entera confianza. Y Pablo César, tampoco se puede esconder que el país es muy permisivo, bueno, con el ingreso de extranjeros. Adelante, don Celso. Hay varias cosas. Estamos mejorando la capacidad de respuesta a los helicópteros adquiridos. Le hemos colocado una luz que nos permite hacer persecuciones nocturnas como nunca antes en la historia de este país se había visto. Es un avance tecnológico de primer nivel, nos da más capacidad de llegada y mayor presencia en lugares conflictivos. Estamos haciendo una inversión sumamente fuerte para la compra de más de 167 motocicletas, no voy a decir la marca para no darle la propaganda a nadie, mediante el convenio marco de compra de vehículos, para todavía mejorar más nuestra capacidad de llegada. Porque en esta ciudad, sobre todo en el casco central tan colapsado, en lugares como San Pedro, los tiempos de respuesta son fundamentales, y ahí nos estamos concentrando para durar lo menos posible y atender la necesidad ciudadana de inmediato. Sur-sur, aumenta en 43% la cantidad de detenidos por flagrancia. Aumentan las detenciones en el sur-sur gracias a la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos con la inversión de casi $2 millones en el puesto del kilómetro 35, en donde ya hemos recuperado la inversión de los estadounidenses con creces, con la cantidad de cocaína que hemos incautado y con la cantidad de dólares que se han detenido en ese sitio, así como personas que son tratadas ilegalmente, como una gran cantidad de nepalíes de una red que precisamente hemos descubierto gracias al trabajo de la Policía Profesional de Migración, que nos permite cerrar un poco más filas. Tenemos una política migratoria que está adecuada al margen legal. La ley de migración no es una ley de este gobierno, del anterior ni del trasanterior, es una ley que ya tiene bastante tiempo, tiene las condiciones o las restricciones para determinadas nacionalidades, y el ingreso o no depende del consulado del país en donde se encuentren. Por supuesto que dentro de la gran cantidad de extranjeros que visitan para hacer el bien a Costa Rica y que son agradecidos con el país, hay una ínfima parte que está siguiendo caminos incorrectos. Reitero la necesidad de no trasladar la responsabilidad a los extranjeros sobre la problemática del país. Nuestra seguridad es un problema muy propio. Sí, por supuesto que estamos muy pendientes de que no ingresen personas a hacer el mal al país, y cuando son detectadas han sido expulsadas. Fíjese usted que en política migratoria, don Carlos, estamos haciendo más, cada 12 horas estamos detectando 43 personas con situación migratoria irregular, a la sazón de 86 por día en condición migratoria irregular. Estamos aplicando severamente la ley de migración, estamos deportando a la mayor brevedad posible para evitar el hacinamiento en el centro de aprendidos que tenemos en Atillo, y hay un buen trabajo de la Policía Profesional de Migración que está llevando a los tribunales de justicia redes de tratantes de personas, de mujeres, de explotación sexual comercial, etcétera, que tengan que ver con temas migratorios. Sí hay una política contundente, en realidad la estrategia es muy integral, tiene 5 componentes, si quieren más adelante los detallo, pero sí vamos en una ruta correcta hacia lo que es la respuesta a seguridad ciudadana. Sobre lo que pasa con los jueces, sobre la libertad o no de las personas, yo tengo que referirme que tengo el privilegio y el honor de vivir en un estado democrático en donde pues no me meten a la cárcel sin pruebas, y muchas veces optamos por una decisión simplista de trasladar la responsabilidad a los jueces cuando somos algunos operadores o los intervinientes del proceso los que también no aportamos la prueba de manera correcta. Incluyo policía, por supuesto, fiscalía, un excelente defensor. Hay muchas cosas que convergen para que el juez tome decisiones de una u otro sentido. La responsabilidad en algunos casos también es de los actores y no solo en ese cuerpo en el que todavía creo firmemente, como son los jueces de Costa Rica. Hay un detalle que normalmente no se comenta. Celso Gamboa fue viceministro en la administración anterior, ministro ahora, pero predominantemente hay que señalar que es abogado y juez de carrera. Entonces tiene fiscal, tiene una visión integral de la relación entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo,
de las fuerzas de policía y de las autoridades competentes en materia sancionatoria muy especial, que creo ha hecho su trabajo muy productivo y muy apegado a la realidad. Yo tengo una pregunta y una solicitud. No sé si Rolando va a estar de acuerdo conmigo, pero yo quisiera ver si podemos programar otro programa, ministro. Bueno, otros programas, pero tratar de programar algunos programas donde nosotros dejaríamos de preguntarle y que la gente le pase información, como hizo la gente Quepos, y tratar de promocionar un poco, porque a veces la gente no encuentra, digamos, esos canales de comunicación, y nosotros queremos abrir esos canales de comunicación, y el tema de seguridad es muy importante. Esa es como la propuesta. Y la pregunta es, ministro, ¿el meteorito fue meteorito o fue un arma rusa que no pudieron manejar el ejército nicaragüense? Bueno, sobre temas de política internacional y conflictos de otros países, usted que tiene esa experiencia, don Carlos, sabe que es el canciller de la República que podría referirse eventualmente a esa situación. Yo me apego a lo que leo en las noticias. En el resto de temas, pues sí, a la orden. Yo salgo generalmente tarde del Ministerio de Seguridad Pública, en la casa me extrañan, sin embargo, siempre que tengo la capacidad de interactuar, ya sea en programas como estos tan constructivos y escuchar a la gente, estoy a la orden para cuando ustedes me quieran convocar. En redes sociales yo permanezco siempre muy activo, gracias. De lo bueno a lo malo, de las presas que hay en este país, pues uno puede pasar con el teléfono bastante rato ahí y conversar y evacuar dudas de muchos costarricenses a los cuales ni siquiera conocería si no es por la maravilla e ingenio de las redes sociales que nos permiten cercanía con todos. Es que bueno, Celso es muy diplomático, porque lo que he estado leyendo del bendito meteorito en Nicaragua es que todos los organismos internacionales, todos los especialistas dicen no hay meteorito, fue un arma rusa las que están comprando los nicaragüenses, el ejército de Nicaragua, y no sabía manejarlo, y entonces se les reventó ahí. Zapatero a tus zapatos, es lo que dijo el ministro de Seguridad. Observemos un detalle. Hoy hacemos el cierre del 5º programa de La Hora que Ortiga y ya rebalsamos todo lo que habíamos obtenido en materia de comunicación. Hoy sobrepasamos todos los programas anteriores y seguimos creciendo. Eso nos llena de regocijo. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos, por multiplicarnos, por ortigarnos y por ser partícipes de este esfuerzo de democracia radial. Gracias a Mila Cuesta, a Alexander Víquez, a Cristian Aguilera, a Marco Ramírez, a Eric Sojo, a Rigo González, a Olman Rímola, a Dios de manera muy especial, y a ustedes que nos acompañan cada noche. Mañana hay fútbol y pasado mañana venimos con un programa bien ortigoso. Estará acá el diputado Otto Guevara Gut y el viernes Óscar López Arias. Así es que tendremos visiones diversas para contrastar y para ortigar por Radio Monumental, Canal 2, La Ortiga CR y La Hora que Ortiga. Muy buenas noches, que la pasen muy bien. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.